Grupo Parlamentario Popular do Matías Rodríguez Feito al Consello Gobierno sobre si considera que mienten los familiares de ancianos residentes en ERA en cuanto al trato que reciben algunos. Para la escueta formulación de la entruga, tiene la palabra el su autor. La damos por formulada. Muchas gracias, señor Rodríguez Feito. Señora consellera, tiene la palabra. Bueno, esta pregunta está formulada el día 28 de abril del año 2016. No, la pregunta la tengo firmada, Palacio de la Junta, 28 de abril del 2016. Y yo le contesté a la pregunta en el Pleno el día 5 de mayo. Yo le contesté el día 5 de mayo y le dije exactamente, palabra por palabra, lo mismo que le puedo decir. Le puedo decir algo más, porque creo que usted tiene mucho interés, excesivo interés, diría yo, desde el punto de vista de un servidor público, en desprestigiar el sistema público. Tiene un interés desmedido en denunciar las deficiencias del sistema público. Entonces, yo también me he procurado decir, bueno, ¿cómo gestionamos en el servicio público las quejas? Y le voy a aportar datos porque tenemos un sistema público que funciona. Y tenemos mecanismos. Fíjense que tenemos mecanismos que recogemos las quejas, las registramos, las contestamos y las agrupamos en los 95 centros, tanto los públicos, los de gestión directa, los de indirecta, los concertados, y clasificamos esas quejas en calidad del servicio, en atención a las personas, en derechos de las personas y en organización y práctica profesional. Y le diré que en el año 2017 recogimos en total 73 quejas, que todas fueron contestadas. 24 de las quejas sobre calidad en el servicio. La calidad en el servicio que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida de algún enser, con desacuerdos en el menú. Desde luego, en ningún caso las quejas tienen que ver con ningún maltrato a las personas atendidas. Respecto a la atención a las personas, los desacuerdos tienen que ver con la aplicación de determinados protocolos, por ejemplo, los protocolos de sujeciones, de contenciones. Respecto a los derechos a las personas, las quejas tienen que ver, por ejemplo, con la restricción en el horario de visitas y así sucesivamente. Y le digo, las quejas se responden bien, desde luego, de forma personal y verbal con las direcciones de los centros, por escrito, y aquellas que llegan a los servicios centrales, pues también a través de escritos en los servicios centrales. Tengo aquí, por ejemplo, contestaciones que hicimos a familiares de la residencia de Navia, por ejemplo, entre otras. También le puedo decir algunas quejas que llegaron a los tribunales y que fueron archivadas por la Fiscalía del Principado de Asturias. Es decir, bueno, todas esas cosas ocurren en la gestión. Pero quiero que se quede con este dato, que 73 quejas divididas en estos 4 apartados representan el 1,3% de 5.337 plazas. Hombre, nuestro objetivo es que no exista ninguna. Creo que es nuestro objetivo, es el objetivo de las asociaciones de familiares que funcionan en cada residencia y que tienen representación en el Consejo de Administración del ERA, y precisamente porque creo que todos tenemos que seguir desarrollando nuestra tarea profesional, que tengo el convencimiento de que es extraordinaria en los 1.500 trabajadores del ERA, que yo vine aquí también a comparecer, porque ustedes mucho hablan, pero desde luego yo, si me fijo por las veces que yo he venido a comparecer a petición propia, le diré que también vine aquí a comparecer a petición propia para explicarles un protocolo de buen trato a las personas mayores. Se lo expliqué en noviembre, le dije que lo estábamos aplicando como proyecto piloto en exactamente 9 ayuntamientos,
8 residencias del ERA, 8 equipos de atención temprana y 2 hospitales. Yo este es el trabajo en el que creo. Y vuelvo a repetir lo mismo que le dije antes hablando de Tineo. Yo estoy al frente de un equipo de profesionales y lo que me ocupo es que ese sistema profesional funcione bien y me ocupo de que tengan recursos para trabajar bien. Y por eso nos hemos preocupado para, con la Consejería de Sanidad, elaborar un protocolo. Y por eso lo estamos desarrollando en estos lugares como experiencia piloto. Y eso es lo que yo defiendo. Y que cada una de las quejas individuales, que ya le digo que han sido 73 en todo el año 2017, el 1,3% de todas las plazas, si considero que una persona está en una plaza un año, porque no es así, son desafortunadamente más las personas que rotan en las plazas, con lo cual, fíjese, solo hice 73 entre 5.337. Podría dividirlas por bastantes más personas para llegar a ver la importancia. Y cada una de ellas, siendo que son poco significativas, son importantes. Por eso, cada una de ellas se trata y se resuelve. Gracias. ¿Desea turno de réplica? Gracias, presidente. Mire, consejera, yo la verdad que no tengo ningún interés, y se lo he dicho por activa y por pasiva, en desprestigiar ni muchísimo menos al ERA ni a los profesionales. Lo que sí tengo es interés en desenmascarar esa nefasta gestión del PSOE en las residencias públicas. ¿Vale? De hecho, usted dice que ocurren. Hoy al menos ha reconocido que ocurren, es decir, que existir, existen. Y dice usted que comparece aquí a petición propia. Quejas, sí. 73. Dice usted que comparece aquí a petición propia como si fuera algo habitual. O sea, vino una vez, para hablar de un protocolo del que no hemos vuelto a saber nada más. Una vez para cumplir con un acuerdo de esta sede parlamentaria de hace 6 años, nada menos. Hace 6 años, señora consejera, que venimos diciéndole al PSOE que algo pasa en las residencias públicas del ERA. 6 años, ¿vale? Entonces le pediría ante todo un poco de humildad. No todo lo hacen bien, consejera. No se haga usted permanentemente enarbolar de esa bandera de que todo está bien. Mire, un lunes como otro cualquiera indagamos en la idea siempre inquietante del maltrato o de la desatención a nuestros mayores. La pregunta que traemos hoy a esta sede parlamentaria es la misma que le formulamos, como usted bien decía, en la sesión del Pleno celebrado hace 2 años, en concreto el 5 de mayo de 2016. Y permítame que le diga que, transcurrido este tiempo, todo parece haber ido a peor, por las informaciones que a nosotros nos llegan y que, sinceramente, he de decirle, nos ponen los pelos de punta. La inquietud vuelve a tener su origen en la preocupación que en la sociedad asturiana existe por el trato que reciben nuestros mayores, en general y en concreto en los distintos establecimientos de nuestra comunidad autónoma. Nuestra ronda de contactos con familiares de residentes del ERA, con familiares, señora consejera, tiene su origen en esa preocupación compartida que tenemos por el trato que reciben nuestros mayores. Una preocupación que en nuestro caso no es producto ni del azar, ni de pruebas infundadas, ni de falsedades. Han sido varias las experiencias que nos han trasladado y que nos hicieron saltar las alarmas sobre lo que está pasando y volver a repreguntarle hoy sobre ello. A diario encontramos familias que nos hablan de la desatención, del maltrato a sus mayores. Conmovedor y tremendamente realista. En lo que va de año han sido varias las residencias que hemos testado, en concreto 4. Y le aseguro que no nos han dejado indiferentes, más bien todo lo contrario. Familiares y profesionales nos han puesto de manifiesto su preocupación por lo que está sucediendo en las residencias, donde tienen a sus mayores y no parece, desde luego, inicialmente muy normal el trato que les están dando. En el tiempo que llevamos consumido de esta legislatura y en la anterior, han sido varias las iniciativas y solicitudes de información registradas por nuestro grupo parlamentario sobre el maltrato a mayores, sobre la necesidad de aumentar las inspecciones y, en concreto, sobre la necesidad de elaborar un protocolo. Y aunque a usted no le gusta que hablemos de ello, este es el camino que vamos a seguir. Le vamos a exigir la documentación al respecto, consejera. Información sobre el número de inspecciones que nos acaba usted de citar, la forma en la que efectúan estas, qué dicen los informes de esas inspecciones. Consejera, no puede seguir negando la realidad, mirando para otro lado e inmóvil ante los acontecimientos que no es la primera vez que suceden. Hace más de 2 años que venimos pidiéndole, rogándole que actúe, que tome medidas para evitar lo que está pasando. Desgraciadamente, y aunque sigue siendo un tema tabú, el maltrato a los mayores, se sabe que no solo existe, sino que es mucho más frecuente de lo que se dice y conoce.
Los expertos aseguran que han aumentado en los últimos años los abusos sobre las personas mayores. Es cierto que se desconoce la magnitud del problema. Hace 2 años ya hacíamos referencia a las residencias de Aller, Gijón o Avilés. La gestión de los establecimientos residenciales para ancianos de Asturias atraviesa por serios problemas, por decirlo de forma leve. Hace 2 años, la propia gerente del ERA reconocía en los medios de comunicación, cuando manifestaba la existencia de denuncias, quejas por trato vejatorio, mala atención, deficiencia en algunos centros, mala calidad de los productos que se utilizaban o trabajadores acosados y agredidos. Esta era la directora gerente del ERA hace 2 años. Desde entonces ustedes no han hecho nada, salvo dejar pasar el tiempo. Por eso entendemos que las inspecciones realizadas en centros de día y residencias de ancianos se deben de intensificar y deben ser más rigurosas. Consejera, da la impresión de que vive en una realidad virtual. No quiere saber. Está incómoda con este asunto. Hablar del maltrato parece estar, al menos con usted, prohibido. Con nuestra inquietud por este asunto, lo único que buscamos es ayudar a nuestros mayores, a los profesionales que los cuidan, en muchos casos que trabajan sin descanso y sin las herramientas necesarias, e impedir que se repitan en el futuro las barbaridades públicamente denunciadas por usuarios, familiares y asociaciones. Por eso seguiremos exigiendo que se cumpla el mandato de la Junta General, de que se cumpla nuestra moción de intensificar las inspecciones y hacerlas públicas. La gestión del maltrato a los mayores es una asignatura pendiente de aprobar, consejera, por su Gobierno. Es urgente erradicar el maltrato a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, el de las personas mayores. Y un primer paso es elaborar el protocolo, donde la prevención, detención e intervención han de ser los objetivos principales. Seguimos esperando por él. Y mientras todo esto sucede, la figura del letrado defensor del anciano, ¿de qué nos sirve, consejera? Porque nada sabemos, está desaparecida. Lo que sí sabemos es quién paga, quién sufre las consecuencias de este despropósito de gestión socialista, que son las personas mayores y sus familiares. Desgraciadamente, y aunque aún sigue siendo para usted un tema prohibido, el maltrato o la desatención a los mayores existe. Y he de decirle que para mí es muy incómodo, muy desagradable estar hoy aquí hablando una vez más de ello y recordándoselo. A mí no me gusta estar en medio, pero alguien tiene que hacerlo y denunciarlo públicamente para que ustedes reaccionen. Para finalizar, quisiera que me respondiera algunas cuestiones. ¿Cree que existe un trato inadecuado en las residencias del ERA? ¿Cuántas residencias fueron inspeccionadas en 2017? ¿73 he creído entender? ¿Cree que son suficientes esas inspecciones? ¿Cuál es el protocolo que se sigue para inspeccionar una residencia? ¿Se avisa con antelación? ¿Quién la realiza? Más o menos, ¿qué dicen esos informes, consejera? ¿Todas las residencias públicas y concertadas tienen un reglamento de régimen interno? ¿Tienen un plan general de intervención, que creo que es como se denomina? Y si es así, ¿quién vela por el cumplimiento de ese plan desde la consejería, señora consejera? En definitiva, ¿tiene usted realmente interés en conocer lo que sucede en las residencias del ERA? Señora consejera, esperamos de usted un compromiso firme en este asunto muy serio. Un día más, un día menos, lo puede cambiar todo. Y tiene usted entre manos la consejería más trascendental en el momento actual, esencial para el futuro inmediato de miles de personas mayores. Desde luego no seremos nosotros quienes antepongamos intereses partidistas en este asunto. Y por ello, desde hace 6 años se lo venimos diciendo, 6 largos años, y siguen siendo cada día más las denuncias y las experiencias que los familiares nos trasladan. No sabemos si es que la norma está anticuada, no sabemos si es que ustedes no quieren hacer caso y se limitan a mirar para otro lado, o no sabemos si realmente lo que no les preocupan son las personas mayores. Gracias. Señor Rodríguez Feito, ¿y es imposible que la consellera pueda, dentro de los tiempos que tiene marcado esto, responder a una decena de preguntas después de que este punto del orden del día sean 10 minutos y usted consuma 9? Imposible. Entonces, pediría algo de mesura a la hora de plantearles cuestiones para intentar atenernos a las reglas que tiene esta comisión de funcionamiento. ¿De acuerdo? Presidente, le agradezco el recordatorio, pero ¿ha medido usted también el tiempo que ha empleado la consejera? Sí. Sí, usted empleó 9 y ella empleó 6.
Todavía le queda un turno de réplica, ¿no? Ella respondía a lo que usted trajo aquí. Bueno. Con brevedad, señora consejera. No, sí es muy breve, sí es muy breve. Usted dice que no, y yo digo que sí, que usted hace una utilización partidista de todo. Usted hace una utilización partidista, porque mire, la pregunta era exactamente así. ¿Considera que mienten los familiares de ancianos residentes en el ERA en cuanto al trato que reciben algunos? Esa era la pregunta. Luego usted habla de maltrato, en general. Si supiera algo de maltrato, usted, en general, de personas mayores, sabría lo que dicen todos los expertos, que el maltrato se da fundamentalmente en el ámbito doméstico. Se da fundamentalmente en el ámbito doméstico. ¿De acuerdo? Si queremos ser serios, hablando de maltrato, si lo que queremos es utilizar partidistamente el ERA, pues siga usted haciéndolo. Pero le estoy diciendo, y se lo voy a decir todas las veces que considero oportuno, que están ustedes intentando desprestigiar la tarea profesional de 1.500 personas que trabajan todos los días cuidando a las personas mayores. Entonces, como me dijo, si yo creo que mienten, yo he ido a buscar qué dijeron ellos, no lo que diga usted, porque es que lo que diga usted me lo sé de memoria. Lo que dice usted me lo sé de memoria. Los socialistas, malos, eso ya me lo sé de memoria. Entonces, como usted me preguntaba de qué decían los familiares, yo he ido a buscar qué dijeron los familiares y me he encontrado que en el año 2017 73 familiares, porque usted es que no escucha nada, en ningún caso hablaron de maltrato. En ningún caso hablaron de maltrato. La que habló de maltrato acabó yendo a los tribunales y acabó la Fiscalía archivándolo. Entonces, eso que es la realidad, que a usted le fastidia, porque creo que a usted le encantaría que esto fuera de otra manera, pero es que esto es así. De los 73 que se han quejado y a los cuales hemos contestado, le he dicho el resumen de lo que se han quejado. Y en ningún caso fue de maltrato. Usted lo podrá creer o no, pero yo, como defiendo este sistema y defiendo a estos trabajadores que reciben quejas y las contestan, me son mucho más creíbles que usted. Me son mucho más creíbles que usted. Entonces, yo he ido a mirar qué dicen ellos y he encontrado que 73 de 5.337 dicen. Y he preguntado qué dicen. Y dicen lo que les dije, los enseres, los menús, los horarios. En ningún caso, maltrato. Pero da lo mismo, porque diga lo que yo diga, usted seguirá diciendo el discurso que ya tiene aprendido, que es para hacerle daño al PSOE, pero yo creo que lo que hace daño es a un sistema público que no es del PSOE. Gracias. El sistema público no es del PSOE, es de toda la sociedad asturiana. Y los trabajadores son trabajadores y trabajadoras, en su inmensa mayoría, trabajadores de un sistema público, que sí, que defiendo su profesionalidad. Y le digo, yo no sé, hace 6 años yo no estaba aquí. Yo lo que le digo es que yo he venido aquí a petición propia a hablar de un protocolo que está siendo experimentado en esos sitios que le dije y que en junio entendemos que lo vamos a... de Servicios y Derechos Sociales sobre si tiene previsto modificar el decreto 144/2000 de 24 payares por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales especializados. Para la escueta formulación de la entruga, tiene la palabra la su autora. Gracias, presidente. La doy por formulada. Gracias, señora consellera. Tiene la palabra. Sí, no sabía muy bien a qué se refería, porque, entre otras cosas, es del 2010. Si es el 144, es del 2010, no del 2000. Es el de precios públicos, ¿no es verdad? El del 2010, vale. Bien, lo que estamos estudiando en este momento es modificar la normativa. No sabemos si esta, la del 144/2010, o bien el decreto 1098. Lo que sí estamos estudiando es, para que las personas usuarias del ERA
sin dependencia reconocida, abonen también la estancia en función de su capacidad económica, limitando así a casos muy concretos la falta de liquidez, que es lo que después genera deuda. Vamos a ver, toda esta cuestión de la dependencia y el ERA, la revisión del decreto 144/2010 y la elaboración del nuevo decreto de desarrollo de la ley que ustedes aprobaron, lo que sí pone en evidencia es que algo tenemos que cambiar. No sabemos si en el 144/2010 o en el 1098. ¿Para qué? ¿Cambiar para qué? Para que las personas que acceden al ERA, que no son dependientes, porque los que son dependientes ya van con el copago, no sé si se refería a eso, en eso sí estamos trabajando, en eso, en cómo hacer esos cambios. Gracias. ¿Desea turno de réplica? Sí, gracias, presidente. Sí, un poco, bueno, lo primero, decir que la modificación ya estaría justificada solo con traducir el decreto a una información, digamos, sencilla y clara, ¿no?, para la ciudadanía. Tenemos muchísima normativa que sí que parece el manual de instrucciones del microondas, pero escrita en chino, ¿sabe? Que cuesta entender. Pero, desde luego, mi pregunta va más centrada en otro tipo de modificación que le explico ahora para que sepa el sentido. Este decreto plasma unos precios públicos que no se corresponden con la realidad económica que vive Asturias, en pocas palabras. Quien puede pagar no es solo en el ámbito de los mayores y de la situación de dependencia, sino también en quien puede pagar 1.990 euros por una residencia y alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, o quien puede pagar hoy en día por asistir a un centro de apoyo a la integración para personas con discapacidad que cuesta la friolera de 826 euros al mes, que además hay que vivir de acudir al centro de integración. Pero es que además también estamos hablando de los precios de servicios públicos cuyas personas destinatarias son principalmente pensionistas y a las que se les une en muchos casos una situación de dependencia. Y usted y yo podemos estar de acuerdo que hay que garantizar un sistema de pensiones, que hay que revalorizar las pensiones y corregir lo que es ya una grieta que sufren especialmente las mujeres pensionistas. También podemos estar de acuerdo en la necesidad de una financiación real y suficiente a la dependencia por parte del Estado. Es decir, quiero pensar que podríamos estar de acuerdo en que tenemos que acabar con las políticas de recortes y tijeras que el Gobierno del Partido Popular lleva a cabo con los mayores. Estas cosas que le digo, pues usted me dirá, como decía el presidente en el pleno del pasado viernes, que se arreglan en el Congreso, que no se arreglan en este Parlamento. Pero pasa que el poder adquisitivo de las personas mayores de las que sufren una situación de dependencia o una discapacidad no solo tiene que ver con los ingresos, que son muy importantes, desde luego, sino que también tiene que ver con los gastos. Y muchos de los gastos sí están en el ámbito de sus competencias. Si estamos escuchando todos los días que la pensión de los hombres en Asturias duplica a la de las mujeres, que tenemos la mayor brecha de España, que la pensión media de una viuda está en 775 euros, le hablo de una media, con lo cual hay bastantes pensiones por debajo de esa cifra, pues ¿quién puede pagar 1.446 euros por una residencia para mayores con un grado de dependencia 3, ¿no?, nivel 3? Y mira, a mí me parece inconcebible que una mujer con 80 años, con Alzheimer, que por ir a un centro de día pague la friolera de 925 euros al mes, que luego tiene que vivir en su casa, que tiene que mantener esa vivienda y que queda todo un resto de horas en las que también necesita apoyos y que también cuestan dinero. Y sabe que es injusto, son injustos los criterios de puntuación, que pasan de los 51 puntos cuando se le asignan, como se le asignan a esta señora, que se corresponde con 925 euros, a que si tuviera 49 puntos pagaría 720, es decir, 200 euros menos. Me parece igualmente inasumible que un servicio de ayuda a domicilio pueda suponer 726 euros al mes para una persona que necesita una atención personal de 2 horas al día, que luego quedan otras 22 horas del día que seguro que necesita algo más también que comer.
Servicios que en muchas ocasiones resultan imprescindibles para estas personas, que sus precios impagables tienen efectos tan perversos como que incrementen el trabajo sumergido de estos servicios o efectos más graves como endeudar a las propias personas usuarias o a sus familiares. Porque precisamente le estoy hablando en estos últimos servicios que si cabe son más importantes dentro del sistema de dependencia en el sentido de que promueven la autonomía de las personas y que les permite vivir en sus casas, en sus pueblos y en su entorno, que favorecen la supervivencia de nuestro mundo rural, pero que también el bienestar y la calidad de vida de las personas dependientes y con ello pues un ahorro de gasto público. Yo por ello le pido que la modificación de este decreto, no sé si, como bien decía usted, será necesariamente solo y exclusivamente en el ámbito de este decreto o si también incluiría la modificación del decreto 10/98. Lo que sí le puedo asegurar es que en otras comunidades autónomas sí se ha llevado a cabo. Se han incorporado unos criterios adicionales a la participación del usuario en el precio del servicio. Ejemplos como incrementar la cantidad mínima garantizada para gastos personales, tener en cuenta los gastos que no están cubiertos por el servicio prestado, gastos que son imprescindibles para la vida, le hablo de alimentación, de vestuario, de aseo, de fármacos incluso. La capacidad económica en otras comunidades autónomas así lo han corregido, no puede medirse en ingresos brutos mientras los gastos computables son netos. Estas variables que, como le digo, se han tenido en cuenta en otras comunidades como Navarra, como Valencia o como Cantabria, incluso Castilla y León, creo que estaba también en elaboración de la modificación del decreto de sus precios públicos. Y que es necesario también disminuir esos saltos en los precios, porque del grado 2 al grado 3, pudiendo ser la diferencia que una persona pueda caminar a que no pueda, la realidad es muchísimo más cruel, porque caminar no siempre es sinónimo de deambular autónomamente, porque una persona que no sabe dónde está, ni quién es, ni a dónde va, pero camina, necesita la presencia continua de una persona a su lado para hacerlo. Ya finalizo y le digo, esta comunidad autónoma y su gobierno tiene competencias para incrementar el poder adquisitivo de las personas mayores, tanto interviniendo en la vivienda, en la pobreza energética, en tratamientos de rehabilitación, en ayudas técnicas y, por supuesto, en los precios públicos, ¿no?, de los servicios sociales. Para algunas personas, además, que son imprescindibles, que no tienen otra opción y que todo ello y mucho más está, desde luego, en el ámbito de sus competencias. Y finalizo. En este Parlamento se escuchan muchas veces frases de personas célebres que argumentan, que, por cierto, mayoritariamente suelen referirse a frases de hombres. Y yo le quería decir una frase que me dijo una pensionista, una mujer pensionista, en una de estas manifestaciones de pensionistas que se están movilizando últimamente. Y me dijo, mire, si no nos suben la pensión, al menos que no nos la roben. Muchas gracias. Gracias, señora consellera. Bueno, yo creo que si tuviésemos más tiempo, no estos debates tan pequeñitos, es probable que en el fondo de lo que estamos hablando pudiésemos estar bastante de acuerdo. Pero hay una cuestión muy importante, que es que hay que ver las cosas en la dimensión. Por ejemplo, yo creo que hablar de dinero en la dependencia y no hablar del déficit de financiación de la dependencia por parte del Estado es un error. Es un error que cada vez que hablamos, los que estamos seguros de que compartimos la misma cuestión. Mire, si yo le digo que de los 176 millones de euros que ha dedicado Asturias a la dependencia, el Estado nos ha aportado 25 millones, lo primero que tenemos que empezar a hablar, que siempre que empecemos a hablar de dependencia, nunca nos olvidemos de eso, porque podemos hacer más esfuerzo. ¿Quién podemos hacer más esfuerzo? Siempre nosotros. ¿No es más justo exigir una financiación equilibrada de la dependencia? Yo creo que debería de ser. Nosotros todos deberíamos de estar reclamando 52 millones de euros que se le deben a esta comunidad autónoma entre el 2012 y el 2016 por una decisión del Gobierno del Partido Popular, que es quitar el nivel acordado
y rebajar el nivel mínimo, ¿de acuerdo? Con lo cual, con esas estamos. Entonces, el primer debate es el más importante. El segundo debate, unos precios públicos. Es que no se pueden decir esos precios públicos, que son los que están aquí en el decreto, sin hablar del copago. Es decir, yo es que puedo hablar en primera persona. Mi padre va a un centro de día, es un dependiente de grado 2 y no paga 900 euros. Porque como tiene una pensión de 980, paga 225. Entonces, este sistema tiene que ser equilibrado. Por eso hay un copago. Pagas en función de tu capacidad económica y de tu patrimonio. Y los precios públicos es un referente. El referente que paga alguien que no tiene dependencia. Porque si tiene dependencia reconocida, nunca pagará más del 90% de esto que hay aquí. Y entonces veremos, ¿está bien hecha su capacidad económica? Espero que sí. Puede haber algún error. Es verdad que los saltos de tengo 51 puntos o tengo 49 me ponen una franja y me ponen otra, ciertamente. ¿Que hay comunidades que hacen criterios adicionales? Ciertamente. Nos ponemos a trabajar en ello, pero pongamos el debate siempre en su justo término. Yo le digo, para no hablar ya de un caso particular, el caso de los del ERA, ¿vale? Aplicarles la dependencia o no a todos los del ERA, que por fruto tal, ya lo dije aquí en esta Cámara, le rebaja más del 60% el coste, ¿de acuerdo? Más, en el conjunto. A uno le rebajará más y a otro menos. Pero de ese universo de los 2.000 y, ya no me acuerdo del número exacto, 2.800, le rebajaba el 60%. Por eso pensé que me hacía usted la pregunta, como las preguntas son tan escuetas, sobre qué íbamos a hacer con los que no son dependientes. ¿Es normal seguir arrastrando el contrato de hospedaje? ¿O sería más lógico que en un sistema público, independientemente de que seas dependiente o no, pagues en función de tu capacidad económica desde el primer momento, con lo cual, a ser posible, no acumules deuda? Yo creo que es mucho más interesante hacerlo. Por eso es a lo que nosotros estamos dedicados, a ver qué modificaciones podemos hacer ahí. También nuevas modificaciones. Yo admito todas las propuestas, pero hay que poner siempre las cosas bien en el debate. O sea, el primer debate es el importante. El segundo debate sobre estas cuestiones es qué pasa con los copagos. Porque, desde luego, todos los que están en residencia de personas con discapacidad tienen reconocida la dependencia. Eso es un precio público que tenemos que publicar en función del coste que tiene para nosotros el servicio, y se publica. Pero probablemente no haya prácticamente nadie que pague ese precio, porque todo el mundo tiene dependencia, con lo cual, independientemente de que cueste 1.900 o 900 o lo que sea, paga su copago. Ahora, ¿dispuestos a mejorar el sistema? Sí, pero sin olvidar nunca que ¿quién está haciendo aquí el esfuerzo? ¿Lo están haciendo las familias? El copago es un esfuerzo para las familias y lo estamos haciendo las comunidades autónomas. Y el Estado, está escrito en el informe, es menos del 20%. Es que yo creo que eso deberíamos de ser como martillos pilones. ¡Pum! Cada vez que se habla, ¡pum! 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 Porque hasta que no resolvemos ese problema, pues no resolvemos el otro problema, que es que tenemos a gente esperando por servicios porque no damos abasto y necesitamos más recursos. Gracias, señora consellera. Sexto punto.